Gloria a Dios. Bendecido día, amada iglesia. En esta mañana vamos a compartir una palabra del Señor. Mira, acá ante tanta planta parezco Adán en el huerto del Edén. Pero nada más que Adán estaba desnudo y yo estoy vestido. Esa es la diferencia. Así que, bueno, Dios bendiga, Dios derrame paz sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Más necesitamos en este tiempo es la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a compartir una palabra en este día. Y la palabra se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 7 y el versículo 21. Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué palabrita, qué palabra. Esto mucho no se predica en las iglesias. Y en esta mañana, antes de comenzar a desmenuzar esta palabra, quiero hacer una pregunta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios o la voz de hombre? ¿Quieres escuchar palabra de Dios o palabra de hombre? Otra pregunta más. ¿Querés que te endulce el oído o que te diga la verdad? ¿Querés que te diga lo que querés oír o lo que debes oír? Esta palabra no es solo para usted, primeramente es para mí. Primeramente esta palabra fue impartida a mi vida y Dios puso en mi corazón para que yo comparta con ustedes. Así que la palabra primero es para mí y luego para usted, lo que van a escuchar. Y nosotros realmente como cristianos, hoy más que nunca debemos comenzar a meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios significa pensar, significa considerar. Y muchas veces lo que nosotros no hacemos es considerar la palabra de Dios. Considerar significa valorar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a mi vida, viene para un cambio, para una transformación a mi vida. Y lo que hoy nosotros necesitamos como cristianos es realmente considerar la palabra. Me quedo con esta palabra, considerar. Considerar la palabra de Dios, valorar la palabra de Dios, ponerla por obra, la palabra de Dios. Hoy estamos sufriendo un evangelio muy liviano, un evangelio muy light, un evangelio, vivimos de apariencia muchas veces. Y nosotros nos damos cuenta acá, en este pasaje bíblico, Jesús diciéndole a estas personas: nunca lo conocí. Si le tuviera que poner un título a este mensaje, el título sería Entre dos fronteras. Y en el desarrollo del mensaje usted se va a ir dando cuenta por qué le puse este título de Entre dos fronteras. Entonces vemos acá que el Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y usted me preguntará: ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Se preguntó usted esto: ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es marcar esa diferencia que Jesús vino a marcar acá en la tierra. Jesús, cuando hicimos esa predicación de para qué Jesús vino a la tierra, Jesús nos dejó la enseñanza de que Él anduvo de una manera diferente a cualquier otro hombre acá en la tierra. Y Él hizo la voluntad del Padre. Y eso es lo que usted y yo hoy debemos imitar. Estar en la voluntad del Padre, estar en el centro de la voluntad de Dios, es imitar y llevar la vida que Jesús llevaba acá en la tierra.
¿Lo vamos a hacer como Jesús lo hizo? No, porque no somos Jesús. Somos personas, y somos personas que no somos infalibles. Somos personas que fallamos, somos personas que cometemos errores, aún pecamos. La Biblia dice que todos los días pecamos, pero que abogado tenemos, Jesucristo el Señor. Así que Jesús no vino a enseñar, no todo el que me llama y dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es una palabra profunda para que podamos considerarla, meditar, considerar, valorar esta palabra, pensar, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese va a entrar al reino de los cielos. Y muchos de nosotros creemos hoy que ya tenemos el boleto comprado al reino de los cielos, que ya tenemos el boleto comprado a la salvación, a la vida eterna. Pero cuando yo medito en esta palabra, me deja pensando y digo, ni la reserva lo hice todavía. Ni siquiera reservé el boleto. Así que, fíjese usted qué profundo que esta palabra, que nos deja pensando, y que es para meditar si realmente estamos alineados con Dios. Si estamos en la voluntad del Padre. Muchas veces Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. A veces nosotros como cristianos dejamos mucho que desear. Y eso es lo que Dios nos viene a enseñar, que debemos cambiar, marcar esa diferencia. En este tiempo yo vi cristianos que no tuvieron mejor idea que hacer corso acá en mi cuadra y vi a muchos hermanitos tirando espuma ahí a las chicas. Sábado a la noche, 2 o 3 de la mañana tirando espuma. Cristiano, entre comillas. Y el domingo lo veo bien bañaditos y limpitos yendo a la iglesia. Y ahora usted me dirá, ¿son cristianos? ¿Están en la voluntad de Dios? Entonces, por eso es que Jesús nos dice, nunca los conocí. Y eso le dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, Señor. Y Jesús le va a decir, nunca los conocí. Qué triste es esto, hermano, cuando usted profundiza esta palabra, cuando usted va al meollo de la cuestión y usted se pone a meditar, a valorar, a pensar esta palabra, que usted piensa que está haciendo la voluntad de Dios y viene Jesús y te dice, nunca te conocí, sos un hacedor de maldad. Qué triste que es esto. Entonces vemos un evangelio de apariencia, vemos un evangelio que realmente no condice con el evangelio que Jesús nos dejó como enseñanza. Entonces, si nosotros queremos llamarnos cristianos, seguidores de Cristo, debemos imitarlo a Jesús, como lo imitó el apóstol Pablo. Entonces, debemos meditar en esta palabra. No se predica muchos en las iglesias, por eso le hacía la pregunta si quería escuchar voz de Dios o voz de hombre. Quizás a muchos no les gusten estas predicaciones. Pero si usted de verdad ama a Dios, si usted de verdad quiere heredar el reino de los cielos, usted esta palabra lo va a tomar, lo va a considerar, lo va a valorar para su vida. Y va a decir, voy a meditar, voy a tratar de cambiar, voy a tratar de marcar esa diferencia y voy a tratar de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y mire lo que dice más abajo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces acá vemos algo muy claro, como el mensaje anterior, el pasaje anterior,
vemos algo muy claro. Acá hay dos situaciones, dos hombres, dos edificaciones, dos casas edificadas. El temporal el mismo para los dos, pero con un resultado diferente. Un resultado diferente. ¿Cuál es el que marcó la diferencia? Aquel que fue fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Quiere decir que nuestras vidas tienen que estar fundadas sobre la vida de Jesús. Ese es el evangelio que Jesús nos enseñó a nosotros. Y vemos algo mucho más interesante, que es que acá usted ve que el problema no es el que le enseña la palabra. El problema no es el que le enseña la palabra, el que le predica, el que le lleva a la verdad, sino que el problema es aquel que oye y no lo hace. Entonces hoy usted y yo estamos escuchando palabra de Dios, pero está en usted y está en mí poner por obra la palabra de Dios. Y podamos marcar como cristianos verdaderos de la diferencia que Jesús quiere que cambiemos. ¿Sabe? Elías en una oportunidad llamó al pueblo y le dijo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si ustedes creen que Jehová es Dios, quédense con Él. Y si ustedes creen que el Dios de ustedes es el Dios de los Baales, síganle a ellos. Entonces hicieron una prueba. Usted conoce la historia que Elías confrontó con los 450 profetas de Baal. Y ellos estuvieron todo un mediodía ahí y no pasó nada. Pero cuando Elías oró y preparó esa hoguera y hizo una zanja alrededor de esa hoguera y tiró agua en esa hoguera, y cuando él oró descendió fuego del cielo y esa hoguera se encendió. Entonces vemos el poder de Dios y vemos que Dios estaba con Elías. Entonces el pueblo pudo ver, pero el pueblo siempre estaba entre dos fronteras. Estaba un pie en el reino de Dios y al otro día el pie estaba con el Dios pagano, el Dios de los Baales. Entonces es un tiempo que usted y yo tenemos que decidir, ya no tomar entre dos fronteras. Un pie estamos en el reino de Dios y otro pie estamos en el reino de las tinieblas. Como estos muchachos que andaban tirando espuma ahí, que se dicen ser cristianos y estaban tirando espuma en los carnavales, dando rienda suelta a la carne, al Baal, al Dios de los Baales. Y al otro día estaban bien limpitos, iban a la iglesia. Entonces vemos, hermanos queridos, que debemos meditar en nuestros caminos. Meditar realmente en este tiempo. Estamos sufriendo un evangelio muy light. Un evangelio donde se está acomodando la palabra. Un evangelio donde ya nos enseñan la verdadera palabra de Dios. Por eso le decía, si usted quiere escuchar voz de Dios o voz de hombre, palabra de Dios o palabra de hombre, ¿quieres que te endulce el oído o quieres que te predique la verdad? Mire lo que dice en San Lucas, capítulo 13, y con esto vamos a terminar. No lo quiero hacer tan largo para que usted lo pueda escuchar, meditar y atesorar en su corazón. Quiero decirte que yo no te vengo a juzgar, ni Jesús vino a juzgar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo con esta predicación, lo que Dios puso en mi corazón, vengo a alentarte, vengo a restaurarte, vengo a edificarte a través de la palabra, para que podamos meditar y para que tú y yo podamos cambiar nuestra actitud ante Dios. Hoy Dios está buscando una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo, muchos no conocen, ni siquiera han oído del Espíritu Santo. Y eso es triste en una iglesia. Mire lo que dice San Lucas, capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús, ¿qué andaba haciendo? Andaba enseñando. Lo mismo que hoy, Jesús nos quiere enseñar a través de la palabra. Pero la palabra de verdad, la palabra que está en la Biblia, no es lo que se acomoda. Y alguien le dijo, Señor, versículo 23, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar
y no podrán. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy hablando? Aquellos que ya creen que tienen el boleto comprado y que ni siquiera hicieron la reserva. Aquellos que creen que Dios está con ellos, pero que Dios hace rato se retiró de ellos. Aquellos que profetizan, que expulsan demonios, que predican la palabra, pero que Dios hace mucho tiempo que se retiró de ellos. Es un tiempo de meditar, un tiempo de considerar la palabra de Dios. Y dice, ¿son muchos los que se salvan? La Biblia dice que serán muchos los llamados, pocos los escogidos. Yo no me quiero conformar con ser llamado solamente. Yo quiero conformarme con ser escogido de Dios. Y ese tiene que ser su pensamiento, su meta, mi hermano, mi hermana. Te vengo a alentar, no te vengo a juzgar. Vengo a alentarte. Tienes que estar entre los escogidos. Tenemos que estar entre los escogidos, no solamente entre los llamados. No te conformes con ser un llamado de Dios. Conformate con ser un escogido de Dios. Que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos. En una oportunidad vinieron los discípulos de Jesús y le dijeron, Señor, vinieron gozosos y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos lo otro. Y Jesús le dijo, no se gocen porque los demonios se les sujetan en mi nombre. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, en el cielo. La pregunta que te hago hoy, ¿estará escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Te pusiste a pensar? ¿Estará escrito de verdad? ¿Estará escrito mi nombre? Vamos a comenzar a preguntarle a Dios si nuestro nombre está escrito de verdad allá en el libro de la vida. Entonces el versículo 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es para meditar. Es para hurgar en lo más profundo de nuestro corazón. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Qué triste que estés dentro de una iglesia. Qué triste que estés orando. Qué triste que estés ayunando. Y el Señor te diga, no te conozco, no sé de dónde sos. Es para meditar, mi hermano, esto es profundo. Esto es profundo, pero esto es lo que nos va a llevar a estar alineado con Dios. Esto es lo que nos va a llevar a caminar tomado de la mano del Señor. Esto es lo que nos va a llevar y nos va a conducir a la vida eterna. Estos son los requisitos que Jesús nos dejó. Esto es profundo. Mira, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. Y Jesús le va a decir, sí he comido y he bebido con ustedes, y también les enseñé, pero ¿sabe qué? No aprendieron nada. No aprendieron nada de lo que le enseñé. Qué triste que Jesús nos diga estas cosas. Entonces, para meditar, para considerar esta palabra, en vuestra plaza enseñaste. Entonces ese día no vas a tener argumento, no vas a tener excusa. No, que nadie me habló, nadie me dijo. Sí te dijeron. Jesús mismo lo dejó acá en la Biblia, está escrito. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué triste, qué triste que Dios te diga eso, qué triste que Jesús te diga esto, qué triste que quizás hoy estás pensando que estás en la voluntad de Dios, pero estás tan lejos de Dios. Hay una membrana plástica que te separa de Él. Por eso hoy te animo, mi hermano, mi hermana, a través de este mensaje, a que medites,
a que consideres la palabra de Dios. Y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo en este tiempo, que venga a nuestra vida a amonestarnos, que venga a nuestra vida a traer una transformación, para que tú y yo de verdad podamos caminar tomado de la mano del Señor. Este es un tiempo donde son los últimos tiempos, donde todos te vienen a profetizar y todos te vienen a decir, son los últimos tiempos, y que va a venir pestilencia, y que va a venir este terremoto, y que va a venir hambre, y que va a venir virus, y que va a venir bacterias, y que va a venir enfermedad. Pero no te predican de lo otro, que dice Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañéis. Hoy muchos de los cristianos están siendo engañados por falsos maestros, por falsos profetas, por falsos hombres, pseudos hombres de Dios. Estamos siendo engañados, no te predican del engaño, porque ellos son los que engañan. Y el Evangelio, quiero decirte algo, el Evangelio está para anunciar. ¿Qué hay que anunciar? Las buenas nuevas de Jesucristo. Pero también está para denunciar. ¿Y qué es lo que hay que denunciar? Lo que se está haciendo mal. Entonces hay que hablar las verdades de Dios en este tiempo. Y las verdades de Dios son estas. Lo que Jesús viene a decirnos. Te aliento, amigo, te alienta, amiga mía, en este día. Iglesia, medita, considera esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.